Hoy quisiera compartir con ustedes un modelo bíblico, un modelo acerca de pasión por Cristo, pasión por Jesús. Y cuando nosotros escuchamos la palabra pasión, hoy día es una palabra muy apreciada. Antes no. Antes la palabra pasión significaba algo como bajo, oscuro, malo. Pero hoy día es como la palabra que todos quisiéramos tener en nuestra vida. Ustedes escuchan a personas decir, incluso dar consejos a jóvenes que van a estudiar y que yo debería estudiar lo que es tu pasión. Y él no tiene ni idea de cuál es su pasión, pero lo mandan a estudiar cuál es tu pasión. Y yo quisiera ser una persona apasionada. Porque mentalmente nosotros tenemos la imagen de una persona viva, intensa, alegre, que ha descubierto su propósito. Entonces todos nosotros de cierta manera quisiéramos vivir apasionadamente. Bueno, yo quisiera ver con ustedes un modelo de pasión por Jesús. Y posiblemente, si yo les dijera a ustedes, ayúdenme a escoger un ejemplo de pasión por Cristo en las Escrituras, alguno de ustedes levantaría la mano y diría, Pablo, Pedro, David. Y esos son ejemplos de hombres apasionados por Dios, definitivamente. Pero hoy nosotros vamos a ver el ejemplo de una mujer, el ejemplo de una pecadora. Y cómo ella modela lo que significa pasión por Dios. Pero más que solamente ver el modelo y el ejemplo de cómo luce la pasión por Dios o la pasión por Jesús, nuestro deseo es entender qué había detrás de esa pasión, de modo que nosotros podamos de cierta manera también perseguirla. Cuando nosotros hablamos de pasión, pasión es una palabra que nosotros sabemos distinguir cuando lo vemos, pero no necesariamente lo definimos. Así que concédanme definirles qué significa pasión. Pasión es un sentimiento intenso, vehemente. Es cuando un objeto, una idea, una persona se apodera de nuestra mente y la inclina hacia intensos deseos. De modo que ahora todo el tiempo, con mucha frecuencia, yo estoy pensando en esa idea, en esa persona. Me quiero identificar con ello. Es muy difícil dejar de hablar de eso. Yo invierto mi tiempo, mi energía, incluso mi dinero en poder estar cerca de eso, en poder disfrutarlo, en poder conocerlo, en poder experimentarlo. Así que eso es lo que estamos tratando de perseguir cuando yo les digo cómo desarrollar una pasión por Jesús. Y el texto en el que nos vamos a estar enfocando esta mañana es en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vamos a estar leyendo o viendo a partir del versículo 36. En lo que ustedes llegan en sus Biblias o en sus celulares, a sus Biblias, déjenme ponerles una idea de lo que ha estado pasando. Jesús ha comenzado su ministerio y Jesús ha comenzado a enseñar y a causar asombro en la sinagoga por cómo hablaba. De forma particular, la gente dice, este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y se asombraban de su enseñanza. Pero además de esto, comenzó a obrar con poder, a obrar milagros, a hacer sanaciones, sacar demonios, a hacer cosas impresionantes. El mismo Lucas, en el capítulo 7, nos cuenta cómo Jesús frustró un funeral de la mejor forma posible. Levantó al muerto. Lo iban a llevar hacia su entierro y él se paró. Solamente se acercó al muchacho y levantó al muerto, lo revivió. Así que Jesús ha comenzado a causar polarización en toda esa zona. A lo que me refiero es, la gente estaba admirada de Jesús y quería estar cerca de Jesús, o la gente detestaba a Jesús y lo despreciaba y tenía sus críticas. En especial los fariseos y los escribas. Y la atención había llegado a tal punto
que en el mismo Lucas capítulo 7 se nos cuenta cómo Jesús públicamente acusa a los fariseos de ser unos inconsistentes y unos hipócritas. Porque criticaban a Juan el Bautista por una cosa y resulta que después por la misma otra cosa criticaban a Jesús y era un lío. Ellos no se mantenían consistentes con la verdad o con lo que decían creer. Entonces, en ese drama, en ese conflicto que ha ido subiendo y que se ha ido puesto cada vez más intenso, llegamos al versículo 36, donde dice: uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Denme un chance ahí. Si ustedes no habían leído esta historia o en su primer recuento leyendo Lucas, esto parece ser una nota de esperanza. Lucas nos ha estado hablando de cómo hay esa enemistad entre Jesús y los fariseos, y de repente nos dice que hay un fariseo que le está insistiendo a Jesús. La palabra en el original es: le ruega a Jesús con intensidad. Jesús, yo quisiera que tú fueras a casa. De verdad, yo quisiera que tú fueras a casa. Para mí es especial que tú vayas y compartas con nosotros. Te voy a hacer un cocinado especial. Y uno diría, hay esperanza para los fariseos. Este hombre está inquieto, este hombre quiere saber de Jesús, quiere recibirlo y mira cómo lo ha invitado. Y eso es importante porque en aquella época no es como hoy. Hoy no es que usted invita a cualquiera a su casa, usted invita a personas conocidas, pero en aquella época solamente invitaba a personas especiales para usted. Entonces Jesús llega a la casa. Pero comienza a generarse un ambiente de tensión aún dentro de la misma casa. No por lo que dice aquí inmediatamente, sino que más adelante en el pasaje, y es algo que yo se lo voy a adelantar, más adelante en el pasaje se nos cuenta que este fariseo, que se llamaba Simón, no hizo absolutamente nada de lo que eran las muestras de aprecio y de cortesía para la época. Imagínense que hoy día, me imagino que en Santiago funciona igual que en la capital. A usted cuando termina el servicio, hay un hermano que tiene domingos insistiéndole: mira, ve a casa a comer, de verdad, vete a casa a comer, yo quisiera que tú fueras a comer. Y usted hoy por fin dice: bueno, está bien hermano, yo voy hoy a su casa a comer. Y pues mándame el location, le mandan el location, usted llega a la casa y cuando toca, el hermano lo ve desde la sala, ve que usted ha llegado, pero le dice: abre la puerta que está abierta. Ok, él está ocupado, está afanado y usted entra. Y cuando usted entra ve a otros hermanos de la iglesia que están sumamente contentos, están hablando, se están saludando y besando de nuevo, a pesar de que se vieron aquí en la iglesia, pero a usted no lo saludan así. Y cuando dicen: ok, vamos a comer hermano, todo el mundo se para alrededor de la mesa y usted sabe que uno comienza a asignar sitios y el dueño de la casa dice: bueno, yo me siento aquí, el resto se sienta donde quiera. Pero a usted le dice: pero tú hermano, tú te sientas allí, en la sala. Tú te sientas allí, que ahora te llevamos los platos. Bueno, esto está raro, no entiendo por qué la insistencia si me iban a echar para un lado. Ponen todos los platos y a usted le llevan un plato higiénico, ya servido, todo servido. Usted ni siquiera se pudo servir. La conversación en ningún momento le incluyen a usted. Y después que termina, lo que le pone la tapa al pomo es que reparten el café y a usted no le llevan. Usted tiene problema o ese hermano tiene problema con usted. Y ahora usted va a tener problema con él. Eso claramente usted estaría diciendo: yo no entiendo por qué me invitaron. Aquí está pasando algo. Bueno,
con Jesús estaba pasando algo similar. En aquella época, cuando una persona especial llegaba a la casa, se recibía con un beso. Y Simón no lo besó. No lo recibió con esa nota de aprecio. Lo dice más adelante, lo vamos a ver, yo solamente se lo estoy adelantando. Pero además de eso, era una costumbre en aquella época. Recuérdense que no tenían zapatos cerrados y uno andaba con sandalias y se le ponían polvorientos los pies. Era una costumbre lavar los pies. Uno de los siervos de la casa iban y lavaban los pies para acomodar a la gente, que se sintieran cómodos. Y además era una forma de cortesía y aún de servicio. Además de eso, le echaban aceite en la cabeza. Yo sé que esa es muy rara, niños no lo intenten, pero recuerden que en aquella época, en ese lugar era desértico, hacía mucho calor y la gente tenía que aguantar el calor en la cabeza. Así que cuando llegaban a la casa, usualmente tomaban un aceite ligero, bien liviano, barato, y se lo echaban en la cabeza como una manera de refrescarle el cráneo del solazo que habían cogido. Y él tampoco hizo eso. Así que, de cierta manera, para Jesús, él podía comenzar a decir, yo no entiendo qué está pasando aquí. ¿Por qué la insistencia en invitarme y él no va a tener ni siquiera el ABC de la cortesía entre nosotros? Se sienta a la mesa y cuando se sienta a la mesa tienen que recordar esto, no es como nuestras mesas, que nosotros nos sentamos en una mesa, nos sentamos en una silla, en la mesa no, nos sentamos en la silla, la mesa nos queda aquí. En aquel entonces las mesas daban como a la rodilla y las personas se sentaban en el piso y no se sentaban en indio, no se sentaban con las piernas cruzadas, sino que se sentaban de cierta manera que echaban los pies hacia atrás. Y en ese momento, en ese clima de hostilidad en el que todo el mundo está esperando, ok, ¿cuál va a ser el conflicto? Aparece, interrumpe una mujer. Lean conmigo, por favor, el versículo 37. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer entra a zona apache, a zona enemiga. Nosotros no sabemos de ella, no sabemos ni siquiera su nombre, solamente conocemos su reputación. ¿Y quién vino? La pecadora. Muchos comentaristas entienden que eso era un eufemismo, una forma bonita de referirse a una prostituta. No sabemos si eso era así, pero definitivamente esta mujer era identificada como alguien que se oponía totalmente a los estándares de fe y de moral de la ciudad. Era alguien que evidentemente había fracasado delante de la ley de Dios. Era una pecadora. Si nosotros fuéramos a traducir las escrituras a dominicano, dijéramos, y había en la ciudad una sinvergüenza que entró a donde Simón el fariseo. Y recuérdense esto, los fariseos eran todo lo contrario. Los fariseos representaban la moralidad, la decencia, la pureza según ellos, la cercanía a Dios por su dedicación a la ley. Pero recuérdense también que en aquella época las mujeres no se supone que estaban en el comedor. Las mujeres comían aparte. Una mujer solamente entraba al comedor a llevar la comida. Y esta mujer interrumpió, se metió en medio de los fariseos, el fariseo y todos sus amigos. Es como
si de repente en la mente de ella toda la escena, toda la sala se pusiera en negro y solamente hubiese un foco que estaba sobre Jesucristo. Y ese es un elemento de la pasión por algo. Eso tomó mi mente y es como si solamente eso existiera. Por eso a mí no me da vergüenza. Por eso yo me puedo acercar a Él, por eso yo puedo hablar de Él y a mí qué me importa lo que diga otro. Porque tomó mi mente, tomó mi corazón y por eso yo me acerco a Él así. Ahora fíjense, no solamente es esa disposición de, óyeme, que se olvide el mundo entero, solamente existe Él. Por lo tanto, no me importa, qué vergüenza ni vergüenza. Además de eso, hay intensos afectos, hay intensos emociones. Fíjense que dice que ella se tiró a la mesa y dice, poniéndose detrás de él, a sus pies, estuvo llorando. Y la palabra en el original, recuérdense que la Biblia no se escribió en español, sino en griego, esta parte. La idea era, y ella estaba lloviendo de sus ojos. Eran lluvias. Imagínense la intensidad de sus lágrimas, que yo no sé si a ustedes le ha pasado alguna vez, que se ensuciaron las manos, tienen algo de polvo, lodo en las manos, y van a la llave, a la pluma, y abren y meten la mano, y sale un poco de agua, y de repente oyen, se va el agua, y usted ahora tiene lodo. Antes tenía polvo, ahora tiene lodo, porque el agua no dio para quitar el polvo. Imagínense la cantidad de lágrimas que esta mujer estaba produciendo, de modo que no le hacía lodo en los pies de Jesús, eran suficientes para realmente limpiarlos. Además de eso, fíjense lo siguiente que pasa. Dice que tomó su pelo y comenzó a secar sus pies con su cabello. Mujeres, piensen en esto. Y para ella era todavía más difícil que para ustedes, porque hoy día su cabello es algo muy preciado. Su cabello es la gloria muchas veces de ustedes como mujeres. Ustedes quieren lucir su cabello así. Incluso a veces cuando sienten que su cabello no está tan espléndido, dicen, no, me tuve que hacer una colita porque está feísimo. Quiero amarrarlo. Pero ustedes lo amarran, lo quieren ocultar, tapar, cuando no está como ustedes desean. En aquella época siempre se tenía que llevar amarrado. El cabello era, por alguna razón, como si fuera la vergüenza de la mujer. Yo leí de un comentarista que sugería que el que una mujer se soltara el cabello en público era una vergüenza tan grande que incluso su marido le podía dar carta de divorcio por eso. Yo sé, una época rara. Pero en esa época es que esta mujer llega y se suelta el moño. Su vergüenza. Y comienza a secar los pies de Jesús. Fíjense esto. Los pies nunca han sido bonitos. Ni siquiera los de Jesús. Y estar a los pies de alguien siempre ha representado humillación. Y eso es otro elemento de la pasión por Dios. Cuando nosotros estamos apasionados por Dios, cuando nosotros estamos apasionados por Jesús, cuando nosotros lo vemos como ese objeto tan grande, nosotros no vamos a Él con liviandad ni con ligereza, sino en humillación.
mi cabello debería secar tus pies. Mi gloria debería ir debe acercarse a lo más bajo tuyo. Ahora fíjense otro elemento importante de la pasión. No es solamente esa humildad, esa reverencia frente a Él, sino también al mismo tiempo cercanía. Porque fíjense que dice, y besaba sus pies. No es solamente algo que yo lloro y te echo agua, te seco, es que quiero estar cerca de ti. Y de nuevo, nosotros podemos perder algo de la imagen que está pasando aquí por el original, por el lenguaje original. En el lenguaje original no era solamente un besito. La idea que quiere transmitir el lenguaje original era que ella tenía los pies de Jesús y era algo como... Esa palabra solamente se usa otra vez en Lucas y ¿sabe en qué contexto es? ¿Se acuerdan cuando en la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo está llegando a la casa y el padre lo ve a lo lejos y dice que va corriendo donde él y se le echa al cuello y comienza a besarlo? Esa intensidad era lo que esta mujer estaba haciendo con Jesús. Así que sus emociones estaban no solamente diciendo, tú eres muy grande, yo soy muy baja, yo debería estar a tus pies, pero de alguna forma también puedo estar cerca de ti y mostrarte mi afecto. Y lo siguiente es, rompe el frasco de alabastro de perfume y se lo echa a los pies de Jesús. De nuevo, culturalmente hablando, nosotros pudiéramos perder algo de aquí. Hoy día nosotros valoramos los perfumes y los perfumes tienen cierto costo, pero en aquella época eran todavía muchísimo más costosos. Por algunos relatos, por otros relatos que aparecen en los evangelios de una escena semejante a esta que aparece en Juan capítulo 12, no es la misma imagen, una mujer rompe un frasco de alabastro, se lo echa a Jesús y dice que costaba cerca de 300 denarios. 300 denarios era la paga de un año de un obrero. Piensen en esto, usted tiene en su casa un perfume que vale el sueldo de un año de un obrero. ¿Y para qué las mujeres tenían esto? Bueno, recuérdense que en aquella época las mujeres no eran parte de la estructura socioeconómica de la ciudad, del pueblo. Ellas dependían plenamente de sus maridos o de sus hijos. Y en ocasiones guardaban estos frascos como una garantía económica. No era porque le gustaba solamente, sino era una garantía económica. Si yo pierdo a alguien, si yo no tengo dinero, yo puedo ir a vender eso y puedo vivir por lo menos un año. Y esta mujer hizo en los pies. Así que nosotros vemos aquí otro elemento de la pasión de ella, desprendida. Para algunos, locamente desprendida, económicamente hablando, imprudentemente desprendida. Así que, ¿tú quieres evaluar tu pasión por Dios? ¿Tu pasión por Jesús? Considera esto. Tu gloria. ¿Él es tu gloria o Él es tu vergüenza? ¿Qué tanto tú hablas de Él? ¿Qué tanto tú le compartes a otros acerca de Jesús? ¿O para ti es casi tú quisieras ser de la secreta? En terrenos hostiles, ¿a ti te importa identificarte con Jesús? Lo siguiente, cuando tú te acercas a Jesús, lo haces con humildad, con reverencia, con peso de lo grande que Él es, pero al mismo tiempo por su gracia lo haces con cercanía, con aprecio, con besos espirituales. ¿Qué tan desprendido tú eres por la obra de Jesús? ¿Qué tan locamente tú actúas
por causa de la obra de Jesús. Ya sea o dando y compartiendo, o algunos de ustedes quizás dejando ciertos negocios y pudiéndose dedicar a la iglesia, al colegio, dejar sueldos, mejores sueldos, por estar más cerca de Jesús, de una comunidad. ¿Qué tal si a ti te ofrecen el trabajo, el verdadero trabajo? Pero el lugar donde tú vas, no hay una sola iglesia sana. No hay una sola comunidad de creyentes en la que tú puedas crecer y proclamar el nombre de Cristo y promover el reino de Cristo. ¿Tú tomarías esa decisión? Yo sé que es una decisión difícil, hay que considerarlo, pero hay tantas personas que toman esa decisión a la ligera. Es como, no, lo importante es el trabajo y el Señor va a proveer. Así cuida tú de tu alma y te interesa el reino de Dios. Así que esas son algunas ideas de cómo tú puedes ir evaluando tu pasión por Jesús, tu pasión por Dios. Ahora bien, ¿qué estaba detrás de esta mujer que estaba haciendo esto? Bueno, Simón nos ayuda a descubrirlo. Mientras en la escena está esta mujer mostrándole su pasión a Jesús, en un lado de la sala está Simón, el fariseo. Y fíjense en el versículo 39, dice, pero al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí. Este es el que lo invitó pensando dentro de él, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Según la ley, los profetas no podían tener contacto con cosas inmundas. Y en aquel entonces era declarado inmundo cualquier mujer u hombre que tenía una vida sexual desorganizada o que no andaba según el diseño de Dios. Así que en la mente de este hombre, esta mujer es inmunda. Él no debería dejarse tocar de ella. Porque cuando un profeta o un sacerdote era tocado por alguien inmundo, él también era declarado inmundo y tenía que ser apartado de su oficio por un tiempo. Entonces, lo que está diciendo Simón es, si te fuera profeta de verdad, Dios le hubiese revelado a él que esta es una pecadora, que esta es una inmunda, que esta es una sinvergüenza y no se dejaría tocar. Pero la verdad es que Simón no tenía idea de quién era Jesús. Resulta que Jesús no era un profeta. Jesús era del que habían hablado los profetas. Jesús era al que esperaban los profetas. Jesús era aquel que los profetas no entendían cuándo, ni cómo, ni dónde llegaría. Bueno, dónde sí, Belén. Pero cómo llegaría, cuándo llegaría. Él era el esperado. Pero no solamente él era el esperado de los profetas, sino que él no entendía la misión de ese esperado de los profetas. Él no entendía la misión de Jesús. Él está asombrado de que se dejara tocar por una inmunda. Pero más adelante nosotros vamos a conocer en la historia de la redención, en la historia de los evangelios, que Jesús iba a morir por los inmundos. No solamente a ser tocado por inmundos, sino a morir por inmundos. Pero ustedes saben que es todavía lo más loco. Es que Jesús iba a ser tratado como el inmundo para poder representar a los inmundos. En 2 Corintios capítulo 5, 21 dice que al que no conoció pecado, el que no sabía de pecado, el que jamás experimentó pecado, fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces no era esa idea de que lo están tocando. Es que él iba a ir a la cruz
Y en la cruz Jesús iba a morir como un idólatra. Jesús estaba en la cruz siendo tratado como un idólatra, como un blasfemo, como un hereje, como alguien que usa la religión para enriquecerse. Jesús estaba siendo tratado en la cruz como alguien que toma a Dios en vano, que no le importa, que hace chistes a costa de él. ¿Ustedes se imaginan eso? El único que alguna vez ha amado a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, tratado como uno que Dios no le importa. Jesús en la cruz fue tratado como un hijo rebelde. El hijo que decía, sea tu voluntad, Padre, no la mía. Fue tratado como un hijo rebelde, necio, duro, que avergüenza a sus padres. Jesús fue tratado como un asesino, como un matador, como un sicario, como alguien que toma decisiones sin importarle el bienestar de otros. Jesús fue tomado en la cruz y fue tratado como un político corrupto, ladrón, que se roban miles de millones de pesos y no le importa el pueblo. Y nosotros a veces peleando porque no terminan de condenar a fulano o a fulano. En la cruz, Jesús fue tratado como ese. En la cruz Jesús fue tratado como un adúltero, lo que merecía un fornicario, lo que merecen aquellos que usan del sexo como bien les parece. Fue tratado como merecería delante de la ley de Dios una joven que vive y se acuesta con quien desea y luego tiene un embarazo y decide abortarlo. Ese era Jesús, ese era el que estaba sentado ahí a la mesa. Y Simón preguntándose, él no se dejaría tocar de ella. No tenía ni idea de la obra de Jesús. Y fíjense, Jesús ahora usa esa inclinación del corazón de Simón, conocía los pensamientos de Simón y fíjense lo que él hace. Versículo 40. Le dijo Jesús, Simón, tengo algo que decirte. Y este hipócrita le dice, di maestro. O sea, acabando de pensar que este tipo sí, di que profeta ni profeta. Y ahora dice, di maestro. Le dice, cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? La idea es, aquí tú tienes a alguien que le debe a este prestamista 500 denarios. Eso era el sueldo de casi 2 años de trabajo. Y aquí está este al que le debe 50 denarios. Eso es como 1 mes y medio de trabajo. Este le debe 10 veces más. Y él lo perdona a los 2. ¿Cuál va a amar más? ¿Cuál de los 2 va a decir, ¿qué? ¿A mí? ¿Cómo? Todo eso. Y Simón dice, bueno, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Obvio. Y Jesús le respondió, has juzgado correctamente. Y yo me imagino que Simón estaría diciendo como, ¿y cuáles eran las profundidades del cuestionamiento? O sea, es como yo pensaba que aquí íbamos a discutir alguna teología, alguna doctrina importante, algún punto de la ley. Eso era. Y ahora Jesús le va a decir, ok, yo te voy a decir, ¿qué tiene que ver esa ilustración que yo te acabo de dar con lo que aquí está pasando? Déjame ayudarte a entender lo que aquí está pasando.
Volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con perfume, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. ¿Tú entiendes el contraste que está pasando aquí entre cómo ella está actuando y lo que tú estás haciendo, Simón? Tiene que ver con esta parábola. Y ahora él se le explica y le dice, versículo 47, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y esta es la clave para nosotros entender la pasión por Dios. Esta es la clave. En un momento, cuando nosotros comenzamos a leer la historia, si para ustedes la historia fue nueva, puede ser que ustedes pensaran que esta mujer entró a donde Jesús llorando de esta manera para encontrar salvación. Era como pidiéndole, clamándole, suplicándole que fuera perdonada. Sin embargo, yo les propongo a ustedes que ya esta mujer había sido perdonada. No se nos dice dónde, no se nos dice cómo había sido encontrada por Jesús, si ella se había arrepentido o no. Pero la lógica de lo que él está diciendo es, esta mujer fue perdonada y por eso actúa de este modo. En la traducción se puede perder un poco, y déjenme aclararles eso para cuando ustedes vuelvan a leer, se puede perder un poco y entenderse lo siguiente. Miren que dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Ahí uno pensaría, mira, ella fue perdonada porque amó mucho. Sin embargo, la otra parte de la explicación dice, amó poco porque se le perdonó poco. Entonces tú dices, ¿y cuál es el rejuego? La idea es que primero viene el perdón y según mi reacción al perdón, entonces yo amo. Una mejor traducción, una forma más literal o entendible es algo como, yo te puedo decir a ti lo mucho que ella ha sido perdonada por lo mucho que está amando. Y eso es clave. Aquí el combustible es el perdón y el fuego es la pasión o el amor. La raíz es el perdón y el fruto es el amor. La causa es el perdón y el efecto es el amor. A veces nosotros lo cambiamos y pensamos, si yo amo a Dios, si yo estoy dedicado a Dios, si yo me entrego por Dios, si yo estoy devoto a Dios, entonces Dios está más dispuesto a recibirme y a perdonarme. Y eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Así que la clave de esto es reconocer mi deuda perdonada. Y miren algo aquí importante, déjenme aclararle qué no significa este pasaje, por si acaso. Algunos pudieran decir, bueno, pues entonces vamos a pecar mucho para amar mucho. No, no es eso. Es ese reconocimiento de que he sido perdonado mucho para entonces amar mucho. Fíjense que ambos estaban en igual condición. Estos dos deudores, ¿en qué condición estaban? En quiebra. Ninguno de los dos podía pagar. No era que el que tenía 50 denarios decía, yo estoy mejor que tú. Imagínense ustedes, a mí me pueden perdonar una deuda de 1 billón de pesos o una deuda de 100 millones de pesos. A mí me da igualito porque yo no puedo pagar ninguna. Ninguna. 100 millones no voy a alcanzar.
1 billón, no mucho menos. Mucho menos Jesús está queriendo decir, tú ves, Simón, esta mujer ha pecado muchísimo más que tú. Ella tiene 500 pecados y tú solamente tienes 50 pecados, por eso tú me amas poco. Tampoco es el flujo de la historia. El punto de la historia era podernos decir, ¿qué tanto tú crees que Dios te ha perdonado? ¿Qué tan consciente tú estás del tamaño de la deuda y del tamaño de la gracia de Dios perdonándote generosamente, diciéndote, tú no puedes pagar, pero yo te perdono? Tú no puedes pagar, pero tú no me debes nada. Tú no me puedes pagar, pero mi hijo pagó por ti. Esa es la clave de la pasión por Dios. Así que ¿alguno de ustedes se ha sentido alguna vez, bueno, primero, cero pasión por Dios? Algunos de ustedes quizás dirán, pasión por Jesús, o sea, esa cuestión de emocionado por Jesús, celebrar a Jesús. Bueno, mientras lo están cantando, se siente como muy chévere. Pero cuando se acaba la canción, se pierden todas las emociones. Tú no te has encontrado la gran cosa. Tú no sabes por qué tanto show. Y dar tu vida por Jesús. Y cuando dicen, no, porque Jesús dijo. Bueno, pero esos son algunos que seguirá. Pues yo no soy religioso. Déjame aclararte algo. Tu grave problema es que tú no entiendes quién es Jesús. En las Escrituras, cuando se hablaba de deuda, era una forma de hablar de pecado. Y Jesús está diciendo aquí, cuando la gente peca, peca contra mí. Cuando la gente va en contra de Dios, está yendo en contra de mí. ¿Y tú sabes qué? Yo se lo anoto. Algunos, me imagino, no sé si aquí todavía lo hacen, van al colmado o mandan a decir, hey, anótame ahí. Y uno lo pone en un cuadernito. Lo pone en un cuadernito que dice debe tanto. Y al final del mes ellos dicen son tanto. ¿Tú sabes lo que dice las Escrituras? Que cada vez que nosotros pecamos, que cada vez que nosotros nos quedamos cortos de la ley de Dios, que pasa todos los días, muchas veces, Dios lo anota y lo va registrando. Y no solamente lo anota y lo va registrando como un anecdotario, lo cuenta como una deuda por cobrar. Y hay un día que Él ha determinado en el que va a llamar a todos los que están en este salón y en el resto del planeta y los va a llamar a cuentas. Y le va a decir, déjame enseñarte lo que tú me debes. ¿Con qué tú crees que le vas a pagar? Porque las Escrituras dicen que nadie tiene suficiente para pagarle. Solamente aquellos que se han acercado a Jesús con confianza en que Jesús en esa cruz fue tratado como yo debía haber sido tratado. Son aquellos que pueden decir, Padre, saca el librito ese. Sácalo. Que en Jesús lo borraron. Hermanos, muchas veces nuestro nivel de pasión, nuestro nivel de entrega, nuestro nivel de devoción a Dios baja. Aún estando muy involucrado en la iglesia, muy involucrado en los ministerios, muy involucrado en tal cosa, muy involucrado en el servicio, pero internamente su nivel de amor, de intensidad, de cercanía a Dios, usted lo pierde. ¿Saben por qué? Porque ustedes creen que vivir para Jesús era hacer cosas por Jesús. Y perdieron de vista todo lo que Jesús hizo por nosotros. Así que de nuevo,
No piensen que Jesús está en los cielos tratando de ver cómo ustedes se comportan aquí en la iglesia para entonces Él decir en los cielos, sí, Él se merece más perdón, Él se merece más bendición, Él se merece más aprecio mío. El Evangelio dice que Él dio todo y lo pagó todo sin tú haber dado un golpe. Y porque no lo ibas a poder hacer. Para entonces luego poner en ti su espíritu. Y no solamente perdonarte, sino santificarte, estar contigo, acompañarte y ayudarte en santidad. Así que, básicamente, tú quieres saber por qué no tienes intensos deseos por Jesús. Yo te propongo que tú examines y recuerdes tu deuda. ¿Qué tan en quiebra tú estabas o estás? Y déjeme aclararle algo. Aquí hay dos formas de salir mal, al menos dos formas de salir mal de este sermón. Uno, el que dice deuda. Yo no le debo nada a Dios. Bueno, que Él me hizo, que me manda comida, pero eso no es una deuda. Esa es la primera forma de salir mal de aquí. Que tú no entiendas tu deuda con Dios y que Él te la va a cobrar un día. Pero la otra forma de salir mal de aquí es pensar que la pasión de Dios, por Dios o por Jesús, se trata de recordar tu deuda. Se trata de salir golpeado y diciendo, wow, pero yo me acuerdo de lo que yo hacía, yo me acuerdo de lo que... De hecho, tengo tan consciente mis debilidades actuales, no las anteriores. Aún mis debilidades actuales. Mi ira, mi enojo, mi molestia, mi lujuria, mi robo, quizás no a mano armada, pero declarando mal los impuestos, no pagando el ITEVIS, evadiendo cosas, siendo grosero, siendo duro con las personas, usando mis palabras para lastimar, para chismear. Yo soy tan inconsistente. Eso no es lo que va a generar pasión por Dios. Eso lo único que va a generar es culpa, vergüenza, agobio. ¿Tú sabes lo que genera pasión por Dios? Es recordar tu deuda, es recordar tus pecados, tus muchos pecados perdonados, limpiados, lavados, ocultados en el fondo del mar, aquellos pecados que Dios ha decidido ni siquiera volver a ver. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado con alguien que le hemos ofendido, que quedamos mal y después nosotros mismos estamos ocultándonos? Tratando ni siquiera de que me vea, porque yo sé que yo le quedé mal. Y cada vez que Él me ve, ustedes están pensando, Él se está recordando de cuando yo le hice. Y Dios decidió no volver a poner eso en su rostro jamás. Jamás volver a pensar en mí, a recordarme a mí. En función de mis pecados, en función de mi deuda, sino en función de su gracia y de su perdón. Y eso entonces es lo que le hace a uno decir que Dios tan grande, que Dios tan misericordioso merece mi entrega, mis afectos, mi mente, mi dinero, mis fuerzas. Ahora fíjense cómo Él termina esta escena. Él le dice a esta mujer, versículo 48, le dice, entonces Jesús dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Y alguien va a poder decir, y usted no había dicho ya que se lo habían perdonado. ¿Y por qué ahora Jesús le está diciendo tus pecados te son perdonados? Yo les propongo que por dos razones.
Al menos dos razones. Una, personal. Cuando nosotros estamos muy cerca de Dios, se nos hace muy claro nuestra bajeza. Se nos hace muy claro nuestros pecados. Y cuando nosotros recordamos nuestros pecados, nuestra inclinación es vergüenza, decaimiento, culpa. Y posiblemente esta mujer, estando cerca de Jesús, comenzó a recordar, y yo era, y yo hacía, y mi vida fue dedicada, y tú sabes todo lo que yo hice en este pueblo. Y Jesús tiene que recordarle a ella, hey, tus pecados fueron perdonados. Tranquila. Pero además de esto, creo que también había una forma pública de validarla. Por eso la gente alrededor, cuando le respondió y dice, y los que estaban sentados a la mesa con él, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué era lo que él estaba haciendo? Era públicamente lo que Jesús estaba diciendo, era a mí que me debía. Yo no sé lo que ella haya hecho, yo no sé contra quién aquí haya pecado, yo no sé qué reputación ella tiene allá afuera, pero todo eso que hizo fue contra mí. Ya yo se lo perdoné. ¿Quedó claro eso? Nadie se lo puede cobrar porque yo la perdoné. Y ahora le dice a ella, tu fe te ha salvado, vete en paz. Oigan qué importante. Dice tu fe, no tu amor, no tu pasión. A veces nosotros pensamos que son mis sentimientos hacia Dios, que es esa entrega completa hacia Dios lo que me va a salvar. Y no es eso, el pasaje acaba de decir que es cuando yo me veo totalmente en quiebra y esperando en la misericordia de mi Señor por lo que hizo en Cristo. Y ahí esa fe, esa confianza en la que uno diga, ¿qué? Sin hacer nada. Solamente por lo que Él hizo. Sí, solamente por lo que Él hizo. Y con esa fe, tú te puedes ir en paz. Yo no sé la condición espiritual de nadie aquí, apenas de mi mujer y de mis hijos. Y a veces no sé, ni la mía, a veces yo mismo conozco. Pero yo estoy seguro que aquí hay quienes han perdido su pasión por el Señor. ¿Seguro? Yo quiero animarte a que recuerdes tu deuda perdonada. Seguro hay algunos aquí que ni siquiera habían considerado que le debían a Jesús o le debían a Dios. Yo te quiero pedir que tú continúes viniendo a una iglesia, exponiéndote a las Escrituras, para que tú entiendas el Dios de las Escrituras, puedas entender su grandeza, puedas entender su santidad, puedas entender sus mandatos y así puedas entender tu deuda. Y el día que tú descubras tu deuda y te horrorice tu deuda porque no tienes manera con qué pagar porque debes 2 años de trabajo, recuérdate esto. Y recuerda a este acreedor, a este prestamista generoso, que perdona generosamente. Y por la fe, acércate a Él. No persigan la pasión por pasión. A veces nosotros estamos, Señor, dame pasión por ti, dame pasión por ti. Y uno pide muchísima pasión por el Señor y uno abre los ojos y dice, no me contestó el Señor. No pidan tanto por pasión por Dios, no es que está mal hacerlo, pero más bien procuren ir a las Escrituras y escuchar las Escrituras, ya sea de una forma leída, hablada, predicada, cantada, explicada,
de modo que ustedes puedan conocer la obra de Dios, conocer a Dios, poderse hacerse conscientes de su deuda y entonces perdonada. Y eso va a generar pasión. Y además también recuerden que la pasión no se ve igual en todo el mundo ni se ve igual todos los días. Ella no hacía eso todos los días de su vida. Ese fue un día extraordinario. Hay días nuestros que son extraordinarios, pero después todos los demás son ordinarios. ¿Cómo mañana, lunes, tú vas a coger para el trabajo y tú vas a decir, no, pasión por Dios se siente cuando uno está cantando, cuando uno tiene la mano alzada? Mi hermano, simplemente mañana levántate, abre tu Biblia, busca conocer de tu Señor. Pero es que yo no salí emocionado. Miren, muchas veces el efecto es acumulativo, no es de inmediato. Entonces ustedes buscaron de su Señor, conocerle a Él, poder ver sus pecados, poder ver lo que a usted le faltaba, poder ver todo lo que Él cubrió en Cristo. Váyase a su trabajo, procure obedecer a Dios, compartir de Jesús, organice su agenda, su día, para que sus fuerzas, su energía, su mente, sus pensamientos vayan hacia Dios y las cosas de Dios. Decidan a qué van a escuchar, qué música van a escuchar, de qué se van a llenar la cabeza. Cuando salen en el carro, qué noticiero van a oír. No es que sean malos, pero hay veces en el que nosotros llenamos nuestros pensamientos y nuestras emociones de tantas cosas que son lícitas, pero que no me ayudan a recordar ni a Dios ni mi deuda perdonada. Así que organicen su día, organicen su vida para poderse mantener recordando su deuda perdonada. Por eso Pablo, 30 años después de haberse convertido, le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, le dice, 1 de Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y yo era antes un blasfemo, un perseguidor, un torturador. 30 años después, Pablo lo estaba recordando, pero no con vergüenza de, oye, yo no debería ni siquiera hablar en la iglesia porque es que yo era un torturador, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor, yo no merezco. ¡No! Es que me perdonó, yo era todo eso, pero me perdonó. Y como me mantengo recordando eso, yo soy el primero de los pecadores que yo conozco. Yo soy el peor que yo conozco. Y eso pudiéramos decir todos nosotros. A veces nosotros podemos decir, no, pero fulano es peor. Bueno, yo conozco mis pensamientos. Yo conozco mis deseos. Yo conozco y yo sé que yo no quisiera que en esa pantalla se proyectaran las cosas que yo he pensado, que yo he deseado, que he hecho en oculto. Y como ustedes no deben ser muy diferentes a mí, yo creo que a ustedes les pasa igual. Entonces, mis hermanos, recordemos que todo eso en Jesucristo fue cubierto, fue pagado. Y por eso Él se merece toda nuestra pasión, toda nuestra entrega, todos nuestros besos espirituales y derramamiento delante de Él. El Señor nos ayude a mantenernos a recordar nuestra deuda perdonada. Oremos. Padre bueno, Padre amante, Padre lleno de misericordias, gracias por entregar a Jesucristo. Gracias porque en Él somos más que perdonados. Si nuestros pecados eran muchos, tu gracia fue aún mayor. Ayúdanos a recordar esto. Ayúdanos, Señor, a atesorarlo, a poderlo comunicar a otros, a vivir desprendidamente hacia ti, por recordar todo lo que hemos recibido en tu Hijo Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.